Cuando Laura Hernández, de 29 años, llegó al umbral de la mansión del millonario Ricardo Salvatierra, con una niña de 4 años en brazos, no imaginaba que aquella súplica desesperada torcería para siempre 2 destinos. Con la ropa hecha, jirones, el cabello revuelto y los ojos inundados de lágrimas, Laura pronunció la frase que dejó helada la sangre de Ricardo. «Por favor, señor, ¿podría dejarme limpiar su casa a cambio de un plato de comida para mi hija?» Pero cuando Ricardo fijó bien la vista en el rostro de la pequeña, su mundo se desmoronó. Esos ojos, esa sonrisa, esa forma de la cara, idénticos a los suyos de una manera imposible, porque la niña era el retrato perfecto de su hija Valeria, fallecida 5 años atrás en un trágico accidente. O quizá, solo quizá, Valeria nunca había muerto realmente. La mansión Salvatierra se erguía majestuosa sobre las colinas de la Sierra de Madrid, rodeada de jardines impecables que atrapaban la luz dorada del atardecer castellano. Ricardo Salvatierra, 45 años, uno de los empresarios más acaudalados de España, con un patrimonio de 500 millones de euros, estaba en su despacho cuando el timbre retumbó por la casa vacía. Era una tarde de noviembre. El aire frío traía olor a pinos y a montaña limpia. No esperaba visitas. Desde hacía 5 años vivía casi aislado tras el accidente que se llevó a su esposa Isabel y a su hija Valeria. Solo veía a la ama de llaves, 3 veces por semana, y de vez en cuando a sus abogados por trabajo. El segundo timbrazo lo irritó. Cerró los documentos, se levantó del sillón de cuero y caminó hacia la puerta principal. En el videoportero se veía una silueta femenina con algo en brazos, tal vez una vendedora ambulante o alguien pidiendo ayuda. Pero al abrir, se quedó sin aliento. Ante él, una joven de unos 29 años, cabello castaño largo despeinado por el viento, ojos verdes, cargados de desesperación, llevaba vaqueros rotos, una sudadera roja gastada y zapatillas vencidas. En sus brazos una niña de rizos rubios dormía con la carita apoyada en el hombro de su madre. La mujer temblaba, y no solo por el frío, sino también por el miedo y la humillación de lo que estaba a punto de pedir. Al alzar los ojos, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas sucias. Con voz quebrada, formuló el ruego que lo cambiaría todo. Le pidió limpiar la casa a cambio de un plato de comida para su hija. Llevaban 2 días sin probar bocado. Algo que Ricardo había enterrado en su interior se removió. Mientras observaba a la mujer suplicante, la pequeña despertó lentamente. Levantó la cabecita y lo miró con unos ojos azules somnolientos. El tiempo se detuvo. Ricardo clavó la mirada en ese rostro y sintió cómo la sangre se le helaba. Aquellos ojos azules, la forma de la carita, el pequeño lunar en la mejilla derecha, incluso esa leve inclinación de cabeza cuando estaba confundida. Era como mirarse en el espejo del pasado, su Valeria a los 4 años. La semejanza era tan precisa que tuvo que apoyarse en el marco para no caerse. El corazón golpeaba tan fuerte que creyó que hasta la calle podía oírlo. Con voz temblorosa, preguntó el nombre de la niña. La respuesta lo partió en 2. Valeria, igual que su hija muerta. No dijo más, las hizo pasar de inmediato. Mientras Laura cruzaba la entrada con Valeria en brazos, Ricardo no podía apartar los ojos de la pequeña. Cada gesto, cada expresión, cada movimiento replicaba lo que él recordaba de su hija. Era como si un fantasma del pasado se hubiese materializado. ¿Cómo podía ser? ¿Y quién era en realidad aquella mujer que decía ser la madre de Valeria? Los condujo al gran salón con la chimenea encendida, cálida y acogedora. La niña lo miraba todo con los ojos muy abiertos, impresionada por las dimensiones y el mobiliario elegante, mientras Laura apenas terminaba de creer que las había invitado a entrar. Al preparar algo de comer en la cocina, Ricardo seguía observando a Valeria en secreto. La niña, sentada junto a su madre, jugueteaba con una muñeca de trapo ajada, quizá su único juguete. Cada gesto confirmaba la increíble semejanza. Volvió con una bandeja repleta. Laura agradeció con lágrimas en los ojos y Valeria comió con el hambre de quien llevaba días sin hacerlo.
Entonces, él pidió que le contaran su historia. Laura explicó que había quedado viuda 2 años atrás, cuando su esposo Andrés murió en un accidente laboral. Desde entonces había sobrevivido con trabajos esporádicos, tratando de criar a Valeria sola. 3 meses antes perdió el empleo en una fábrica y dejó de poder pagar el alquiler. Desde entonces dormían en el coche o en refugios improvisados. La atención de Ricardo, sin embargo, estaba secuestrada por Valeria. Al terminar, la niña se quedó mirando los cuadros. Al ver una foto de familia, Ricardo, Isabel y su Valeria, se acercó y comentó con voz dulce que la niña de la foto se le parecía. Laura palideció. Ricardo explicó que esa era su hija Valeria, fallecida 5 años antes junto a su madre en un accidente de tráfico. El silencio se hizo pesado. Entonces la pequeña hizo algo que hizo temblar a Ricardo. Lo llamó papá, con la misma entonación de su Valeria. Imposible. Laura reaccionó enseguida, tomó la mano de la niña y se disculpó, diciendo que estaba confundida. Ricardo fue directo a su despacho. Tenía que comprobar algo. Abrió la caja fuerte y sacó una carpeta intacta desde hacía años. Todos los documentos del accidente. Releyó con minuciosidad, buscando lo que antes pudo pasársele. Encontró una nota manuscrita en el informe del hospital. Identificación problemática debido a las condiciones del cuerpo. Necesaria verificación adicional con ADN. Jamás había visto esa anotación. Rebuscó y halló una solicitud de prueba de ADN firmada por él, junto a una hoja que decía «Prueba cancelada a petición de la familia». Él nunca había cancelado nada. Regresó al salón con las manos temblorosas. Valeria dormía acurrucada, en el sofá como un ángel, mientras Laura la cubría con una manta. Ricardo formuló la pregunta clave. ¿Sabía algo sobre los orígenes de Valeria? ¿Era realmente su hija biológica? Ofendida, Laura respondió que por supuesto. La había dado a luz en el hospital de El Escorial en 2019. Ricardo se sentó a su lado y le confesó que sospechaba que había algo que descubrir, algo que alguien ocultó durante 5 años. A la mañana siguiente, tras una noche en vela, Laura y Valeria durmieron en el cuarto de huéspedes, él no. Bajó a preparar el desayuno, gesto que no hacía desde hacía años. Cuando Valeria apareció, corrió hacia él, sonrió y le agradeció por haberlas dejado quedarse. Ricardo se arrodilló y le preguntó si recordaba algo de cuando era muy pequeña, antes de vivir con su mamá. La niña pensó un momento, pero negó. Solo recordaba a su mamá y a papá Andrés. Entonces Ricardo dijo a Laura que debían ir al hospital de El Escorial. Tenía la sospecha de que 5 años atrás hubo un error. O algo peor. Explicó su teoría. La niña que enterró quizá no era Valeria, y la Valeria de Laura podría ser su hija la que creía muerta. Tras una hora de viaje, llegaron al hospital. Ricardo había llamado antes y coordinado una reunión con el doctor Ramírez, jefe de pediatría, que también estaba de guardia aquella noche de hacía 5 años. El médico los recibió con gesto preocupado. Cuando Ricardo le pidió que mirara a Valeria con atención, el doctor se puso pálido como una sábana. «No puede ser», susurró. Fue hasta un archivo, extrajo una historia clínica y la abrió sobre el escritorio. Lo que reveló dejó a todos atónitos. La noche del accidente no solo viajaban la esposa e hija de Ricardo, también hubo otro coche con una pareja y su niña. La pareja murió en el acto. La niña sobrevivió. Los padres biológicos de la Valeria de Laura fallecieron en ese siniestro, pero ella no estaba con ellos. Se había quedado con los abuelos. La Valeria de Ricardo iba en el otro coche. Por las condiciones del reconocimiento, confundieron las identidades. La niña que Ricardo enterró era hija de la otra familia. Su Valeria, viva, fue enviada al orfanato como huérfana de aquellos. Poco después, Laura y su esposo Andrés solicitaron adopción y por una cadena de coincidencias burocráticas, les entregaron a Valeria con nueva identidad. Nadie detectó la confusión. Ricardo miró a la pequeña, que lo observaba con inocencia. Su hija estaba viva. Había crecido a pocos kilómetros sin que él lo supiera. Pero el doctor añadió que había algo más. El error
No fue enteramente casual. Cerró la puerta, volvió al escritorio con el peso de un secreto terrible, y explicó que poco después del accidente lo visitó un hombre elegante que dijo ser abogado de la aseguradora de Ricardo. Llevaba documentos convincentes y conocía detalles íntimos. Afirmó que quería evitarle a Ricardo el trauma de ver a su hija en aquel estado. El doctor, joven e inexperto, le creyó. Además, ofreció una donación sustancial para el hospital. Días más tarde, el mismo hombre volvió con papeles para que la niña superviviente del otro accidente fuese entregada con rapidez a una familia perfecta, Laura y Andrés. Al describirlo, alto, cerca de 50, cabello gris, una cicatriz, que en la mano izquierda, Ricardo lo reconoció de inmediato. Martín Herrera, su ex socio, despedido y denunciado por apropiación indebida justo antes del accidente. Las piezas encajaron. El doctor añadió que Herrera siguió apareciendo por el hospital. Una vez lo oyó al teléfono. Ricardo nunca debe saber que la niña está viva. Su sufrimiento es el precio. Ricardo apretó los puños. Herrera no. Solo le robó millones. También 5 años junto a su hija. 5 años de amor, crecimiento y momentos irrepetibles. Laura, en silencio hasta entonces, intervino. Primero, Valeria. La niña necesitaba estabilidad, no venganza. Valeria, sin comprender del todo, volvió a llamarlo papá, y el corazón de Ricardo se rompió y se recomponía al mismo tiempo. Le dijo con ternura que no había hecho nada malo. Al contrario, había hecho algo maravilloso. Regresar con... El viaje de regreso fue denso y silencioso. Valeria dormía en el asiento trasero. Laura miraba por la ventana con lágrimas discretas. Ricardo conducía con los ojos fijos en la carretera. Ya en la mansión, él llevó a Valeria al cuarto. De huéspedes la acostó y le besó la frente. Por primera vez en 5 años, le daba las buenas noches a su hija. La emoción lo obligó a salir para no romper a llorar. En el salón, Laura sostenía una taza de té con manos temblorosas. Se sentaron frente a frente, conscientes de la conversación difícil que venía. Laura dijo que Valeria era su vida. La había criado desde los 6 meses. Y tras la muerte de Andrés era su única familia. Ricardo respondió que entendía el dolor, pero Valeria también era su hija. Él había perdido 5 años llorando frente a una tumba vacía. Laura replicó que llevaba 4 años amándola como sangre propia, cuidándola enferma, consolando sus miedos, enseñándole a caminar y a hablar. Ricardo se quedó mirando el jardín oscuro desde la ventana. El dilema era imposible. ¿Cómo resolverlo sin destruir a Valeria? Ambos amaban a la misma niña, ambos con derechos legítimos, pero aparentemente incompatibles. Entonces se le ocurrió otra salida. ¿Y si no hubiera que elegir? Valeria los necesitaba a ambos, a él como padre biológico y a Laura como la única madre que conocía. Propuso convertirse en una familia de 3, no hablaba de matrimonio, convivir y criar juntos a la niña. En la mansión había espacio. Laura no tenía casa ni trabajo. Ella se resistió al principio. No aceptaría caridad. Él insistió. No se trataba de caridad, sino de darle a Valeria la única estabilidad posible. Laura pensó largamente y preguntó qué harían con Herrera. No podían dejar impune lo ocurrido. Ricardo se tensó al oír el nombre, pero ella tenía razón. Si no lo detenían, podría intentar separarlos o dañar a otras familias. Decidieron enfrentarlo juntos, con Valeria a salvo, pero presente en su verdad, para que él viera el daño que había causado. Al día siguiente, Ricardo averiguó que Herrera vivía en una mansión a las afueras de Madrid, comprada con dinero robado. Esa noche, mientras Valeria dormía, Ricardo y Laura se prepararon para el encuentro que cerraría el círculo. Tocaba enfrentar el pasado para proteger el futuro de Valeria y de su nueva familia. La mansión de Herrera lucía iluminada con luz suave cuando llegaron la noche siguiente. Dejaron a Valeria con el ama de llaves, explicándole con cariño que debían resolver algo importante para su futuro juntos. Herrera abrió con una sonrisa que se trocó en puro terror al ver a Ricardo. Balbuceó sorprendido.
Ricardo, con voz helada, dijo que necesitaba hablar sobre su hija Valeria. Ya en el salón, amueblado con lujo probablemente costeado con el dinero robado, cuando oyó «Valeria está viva y la he encontrado», el rostro de Herrera se descompuso. Cayó en un sillón, la cara entre las manos. Bajo presión, lo confesó todo. Tras ser despedido y denunciado, lo perdió todo. Esposa, hijos, reputación. Quiso que Ricardo sintiera el mismo dolor. Orquestó el intercambio de identidades, falsificó papeles, manipuló la entrega a Laura y Andrés. Laura le gritó que Valeria era solo una niña. ¿Cómo pudo usarla en su venganza? Herrera dijo que pensó que lejos de Ricardo estaría mejor. No pretendía dañarla, sino hacer sufrir a Ricardo. El arrepentimiento le llegó tarde. Ricardo sacó el teléfono y mostró que estaba grabando. Acabas de admitir secuestro, falsificación y corrupción. Pasarás el resto de tu vida en prisión. Y antes de llamar a la policía añadió, su venganza había fallado porque no destruyó su familia. Permitió que naciera una más fuerte. Valeria tuvo una madre extraordinaria que la amó como propia, y ahora los tres serían una familia mejor que antes. Laura y Valeria vivirían con él. Valeria tendría a su padre biológico y a la madre que la crió con amor. Intentaste romper una familia y creaste otra, remató. 3 meses después, la mansión Salvatierra era otra. Laura aceptó vivir allí como familia extendida, y poco a poco descubrieron que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. No era un amor romántico, no al menos todavía, pero sí respeto, afecto y una dedicación compartida hacia Valeria. La niña aceptó la nueva realidad con la naturalidad de los niños. Ricardo era su papá biológico, Laura, su mamá del corazón. Para ella, era lo normal. Herrera fue arrestado y condenado a 10 años de prisión por sus crímenes. Antes de ser trasladado, escribió una carta a Ricardo pidiendo perdón y agradeciendo que no buscara venganza física. Una tarde de primavera, mientras Valeria jugaba en el jardín, Ricardo y Laura, sentados en la terraza, contemplaban el atardecer. Pensaban en cómo habría sido si Valeria no hubiese tocado aquel timbre. Él seguiría siendo un hombre amargado, Laura, una madre sin hogar criando sola. El destino camina por sendas extrañas. A veces, lo más hermoso nace de lo más doloroso. Laura quiso decir algo sobre su futuro. Se sonrojó y calló. Ricardo la miró con ternura. No sabía lo que depararía el mañana, pero la respetaba profundamente y Valeria la adoraba. Lo demás, el tiempo lo diría. Valeria corrió hacia ellos, el cabello rubio brillando al sol, llamándolos a ambos para jugar. Se miraron y sonrieron. Esa niña los nombraba con palabras que significaban amor, no simple biología. Se levantaron y corrieron al jardín, donde Valeria los esperaba con los brazos abiertos. Una familia nacida del dolor, crecida en la esperanza y consolidada en el amor más puro. El de una niña que reunió 2 corazones rotos y los ayudó a sanar. La historia de Ricardo, Laura y Valeria demuestra que a veces las segundas oportunidades llegan disfrazadas de tragedia y que el amor puede brotar en circunstancias improbables. Si esta historia te ha tocado el corazón y te hizo creer en la fuerza del amor familiar, deja tu like y compártela. Ricardo, Laura y Valeria recuerdan que las familias no se construyen solo con sangre, sino con amor, dedicación y la voluntad de luchar juntos. Suscríbete para más historias que celebran el poder de las segundas oportunidades y muestran que el amor puede nacer incluso en los escenarios más difíciles. Activa la campanita. Y recuerda, a veces quienes menos esperamos se convierten en las personas más importantes de nuestra vida. Nunca subestimes el poder del destino, ni cierres el corazón a las posibilidades inesperadas.